El episodio 89 de la serie Una Nueva comienza con Ferit deshaciéndose de los malos con la ayuda de Ali Saga. Ferit logra salvar su vida, pero esta acción valiente e independiente no es bien recibida en Connacht. Seyran y Alice reaccionan ante Ferit con gran ira, temiendo que le pase algo. Alice le pregunta a Ferit cómo pudo hacer algo así, y actuar sin tener en cuenta su vida. Al no obtener respuesta, Seyran se ve obligado a contarle toda la verdad a Ali Saga. Seyran explica que Ferit encontró el dinero para comprar los diamantes a cambio de la hipoteca de la mansión. Tras esta confesión, Ali Saga se vuelve loca de ira, abofetea a Ferit y lo echa de su mansión. Además, los demás residentes de la mansión sienten un gran enfado hacia Suna. Ali Saga responsabiliza a Vidin por los tratos secretos de Suna con Ferit. Se pregunta por qué dejó sola a Ferit y permitió que su esposa hiciera negocios en secreto con él. Mientras Vidin responsabiliza a Suna, los lazos de confianza y amor entre ellos se debilitan. Ferit sale de la mansión y va al hotel donde se hospeda para encontrar a Nasi, pero no puede encontrar a Nasi en el hotel. Mientras espera pacientemente frente al hotel, cuando llegan los hombres de Nasi, les tiende una emboscada y les pide que lo lleven con Nasi. Después de los acontecimientos con Ferit, Ali Saga propone poner a Seyran a cargo de los asuntos comerciales de la familia. Sin embargo, esta situación no agrada a Ifakat y Orhan. Ali Saga también invita a la Gran Dama a cenar a la mansión. Seyran acepta acudir a la Gran Dama para ampliar el vencimiento de las deudas y le transmite la oferta de Ali Saga. La Gran Dama acepta la oferta y viene a cenar a la mansión. Ferit finalmente encuentra a Nasi y le pregunta dónde están los diamantes. Sin embargo, no puede obtener la respuesta que quiere sin usar la fuerza. Finalmente le dispara a Nasi en el pie, y mientras se prepara para dispararle en la cabeza, Nasi confiesa que los diamantes están con la Gran Dama. Ferit se da cuenta de que ha sido traicionado. Seyran va a reunirse con inversores, pero inesperadamente encuentra a Ferit frente a ella. Ferit afirma claramente que no le gusta que le digan cosas a sus espaldas. Seyran se defiende explicando que no quiere actuar a sus espaldas, pero que no pueden localizarlo y que necesitan obtener más tiempo de los inversores. Ferit se marcha con el alivio de conocer el destino de las piedras y comienza a pensar en la venganza que tomará contra la Gran Dama. Además de todos estos acontecimientos, la tensión entre Gulgun y Betul alcanza su punto máximo. Gulgun dice que el bebé en el útero de Betul no es de Orhan, sino de otro hombre. Ante esta confesión, Orhan y Betul están confundidos sobre qué hacer y Betul abandona la mansión. Ferit comienza a seguir a la Gran Dama, y la ve llegar a la mansión para reunirse con Ali Saga. Ferit entra en acción tan pronto como la Gran Dama entra a la mansión y se lleva a Nasi con él, afirmando frente a todos los invitados que la Gran Dama es quien robó los diamantes. Sin embargo, nadie le cree. Alice y Vidin dicen que Ferit ha ido demasiado lejos. Mientras Ferit sigue culpando persistentemente a la Gran Dama, Ali Saga revela los diamantes y anuncia que se han encontrado las piedras. Además, dice que quien encontró los diamantes fue la Gran Dama, y que ella los trajo y los entregó. Ferit no puede digerir esta situación y está avergonzado y psicológicamente colapsado. Aunque Ali Saga le dice a Ferit que debería disculparse con la Gran Dama, Ferit no escucha las palabras de Ali Saga. Como resultado, Ali Saga cede la dirección de la empresa a Seyran. Esta situación debilita los vínculos entre Ferit y Seyran. Ferit finalmente se vuelve loca, tiene una gran pelea con Ali Saga y abandona la mansión. Ali Saga advierte a Ferit que no vuelva a la mansión. Después de que Ferit abandona la mansión, se mete en una pelea de borrachos en los bares. Después de emborracharse, llama a Suna y la llama para que lo recoja. Suna quiere informar primero a Vidin, pero Ferit se opone. Finalmente, llega Suna y se lleva a Ferit a otra casa. Vidin se da cuenta de que Suna no está en la mansión y le pregunta a Seyran. Seyran dice que Suna no está con ella y que no sabe dónde está. A Vidin le vienen a la mente muy malos pensamientos. Sospechando que puede haber una relación entre Ferit y Suna, Vidin le pide a Seyran que llame a Ferit. Ferit no contesta el teléfono. Vidin sospecha y sale de la mansión para encontrarlos. Esta situación confunde a Seyran. Seyran, que descubre por los guardias de seguridad de la mansión dónde está el coche de Ferit, se propone ir a ver a Ferit. Cuando llega a casa, descubre a Ferit y Suna haciendo el amor y el episodio termina. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te ha parecido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.